Un nuevo bloque de la 11ª temporada de Meridiano 64. ¿De dónde proviene la deuda que le estamos pagando al Fondo Monetario Internacional? ¿Hacia dónde va nuestra economía? ¿Cómo va a estar el dólar? Estos van a ser algunos de los temas que vamos a charlar con el exsecretario de Comercio y actual líder de Principios y Valores. Estamos hablando de Guillermo Moreno. Guillermo, muy buenas noches. Gracias por formar parte de Meridiano 64. No, es un placer. Gracias por la invitación. Al contrario. A usted, Guillermo. Empezamos a ver, ¿de dónde viene esta deuda que le estamos pagando al Fondo Monetario Internacional? ¿Vamos a lograr un acuerdo? ¿Corresponde o no corresponde que hagamos uso de tanta cantidad de divisas, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo? Mire, obviamente este acuerdo stand-by fue negociado y aceptado por la administración anterior. Fue una decisión de política económica que con sus más y con sus menos fue aceptado cuando se discutió el presupuesto, con lo cual en esto hay que diferenciar los funcionarios locales de los funcionarios internacionales. Los funcionarios locales, sobre todo en el directorio del Banco Central de la República Argentina, yo los denuncié oportunamente allá para el año 19, porque no cumplían con el criterio prudencial de un hombre de negocios y estaban haciendo un desastre con la administración de las reservas. Las estaban administrando mal. Eso también es delito. Lógico. Mire, esto es igual que en una empresa. Si la empresa va a convocatoria de acreedores o va a la quiebra y se demuestra que hubo vaciamiento de la empresa, los dueños, el directorio, son punibles penalmente. Acá la discusión no es con los funcionarios del fondo. Acá es el directorio del Banco Central, si utilizó correctamente las divisas o no. Y obviamente en el directorio del Banco Central siempre hay sentado un hombre con voz y sin voto del ministro de Economía. Por lo tanto, es el directorio del Banco Central con el representante del Ministerio de Economía y naturalmente el presidente, en este caso Macri, no puede estar exento. Ahora, como dicen los muchachos en el barrio, los de afuera son de palo. Este no es un problema del Fondo Monetario, es un problema nuestro. Se sabe dónde fue la plata, pero ¿cómo no se va a saber? ¿Y se sabe cuánto debemos, Guillermo? Pero ¿cómo no se va a saber? En la Argentina existe la ley de la partida doble como en todo el mundo. Pensar que no se sabe dónde fue la plata es pensar que se violenta una técnica que tiene más de 500 años, que la técnica contable. Todo lo que entra son cuentas activas y cuentas pasivas. Y si no, son dentro de las cuentas activas y dentro de las cuentas pasivas. Eso es contabilidad de tercer año de la secundaria. O sea, nosotros no podemos estar en este nivel de ignorancia, bueno, que decimos cualquier cosa. Estamos, de hecho. Bueno, no estamos, no es cierto. El presidente es el único que está. En este caso, el presidente Fernández. El único que tiene un nivel de ignorancia supina sobre este tema es el presidente de la República, que a esta altura del partido dice cualquier cosa. Qué preocupante esto Y que lo nos digo está con diciendo fundamento. Guillermo, ¿eh? ¿Perdón? Es totalmente preocupante lo que nos está diciendo. Bueno, lo lamento. Pero el presidente no sabe lo que está diciendo en este tema. Creo que en otros también. Pero en este tema no tiene idea. Usted recién hablaba del gobierno anterior. ¿Cómo calificaría el actual manejo de Guzmán? Discúlpeme. Sí. Se lo digo yo, que denuncié al directorio del Banco Central. Mi denuncia, que la hice junto con el licenciado Pablo Chaliú, encabeza todas estas denuncias, pero no tiene nada que ver con lo que ahora está haciendo el presidente. Mi denuncia al directorio del Banco Central no es porque no sabía yo lo que habían hecho con el préstamo stand-by del Fondo Monetario. Mi denuncia era, cuando la hice en mayo del 19, porque estaban utilizando mal el préstamo del fondo. Por lo tanto, dije en mi denuncia, esto va a terminar que no vamos a poder pagar la deuda.
vamos a entrar en default, entramos en default. No vamos a poder pagar las importaciones, no podemos pagar las importaciones. Las empresas argentinas no van a poder pagar la deuda que tienen con el exterior. No pueden pagar la deuda que tienen con el exterior. No es que no sabía lo que estaban haciendo con la plata del fondo. Sí se sabe. Pero ¿cómo vamos a negar la partida doble en la Argentina? Es ridículo esto. El problema es que la administraron mal, como siempre administró mal sus negocios Macri. ¿Cómo está Y en haciendo este ahora las caso, cosas el ministro de Guzmán, Economía Moreno? y el director del Banco Central. Sí, señor. Lo escucho atentamente. ¿Cómo está haciendo ahora las cosas Guzmán? ¿Cómo se está administrando la economía argentina? Guzmán de la mano de Alberto, obviamente. Mire, yo le recomiendo a Guzmán. Yo la primera vez que lo escucho atentamente a Guzmán fue anoche, en un programa. Yo le diría a Guzmán que evite esos programas, porque a los oídos avesados de los economistas, que razonablemente tenemos algunos zapatos gastados, caminando el mercado y entendiendo la disciplina, lo que dijo ayer Guzmán está en el límite del conocimiento de la disciplina. Uno diría casi que no tiene claridad de las causalidades de la economía. Yo creía que Guzmán estaba bien formado. Quizás ayer estuvo nervioso, quizás ayer estaba en un ámbito que no era el adecuado, quizás tuvo un mal día, pero muchos de los temas que dijo ayer Guzmán ponen en duda, en seria duda, que tenga dominio de la disciplina. Cuando él habló sobre el funcionamiento del Banco Central, es que no tiene idea lo que está pasando. Cuando habló de la inflación, cometió muchos errores. Desde el marco teórico que él debería manejar como discípulo de Stiglitz, se metió en otro que no tiene idea, se metió algo de modé, se metió con el estructuralismo. ¿Es o no es un fenómeno monetario la inflación? No, mire, yo escribí un artículo hace 3 semanas. Yo hace 160 lunes, o sea, más de 3 años, que todos los lunes saco un artículo de opinión en un diario de especialidad económica, en el BAE, ¿está bien? Pero no, hace 160 lunes, o sea, hace más de... Si el año tiene 52 semanas, imagínense. Hace 3 semanas saqué uno sobre la inflación. Y entonces el artículo empezaba, mire, no hay duda que la inflación es un fenómeno monetario en el largo plazo, cuando Keynes decía que estábamos todos muertos. Ahora, de corto plazo, es obvio que es un fenómeno monetario porque en una economía con permuta, donde no hubiese moneda, bueno, es obvio. Ahora, en el largo plazo, cuando estamos todos vivos, entre comillas, que es de corto plazo, la inflación es multicausal. Pero no es multicausal al estilo estructuralista de la década del 60. Eso está de modé, que es donde se metió el ministro ayer. Ayer el ministro, cuando hablaba de inflación, confundió las expectativas racionales, que eso es Lucas y es la Escuela de Chicago y un montón de cosas más, que también es muy difícil, la verdad que es una figura muy difícil, con las causas estructurales de la escuela estructuralista. Y después, cuando habló de coordinación de decisiones, piensa que es un tema de tarifas, precios y salario. Bien, eso es antiguo. Cuando nosotros administramos el fenómeno inflacionario, mal o bien, después de gustar, no gustar, lo que nosotros administrábamos eran las decisiones microeconómicas. Por eso nos pusimos a coordinar las decisiones que teníamos que coordinar. Esa es la nueva teoría de la inflación, que es de la coordinación de decisiones. El ministro mezcló 3 marcos teóricos distintos, hizo un lío bárbaro. Guillermo, le hago le hago la última pregunta de este bloque. Quiero que nos ayude a echar luz sobre algunos determinados conceptos, como cómo pensamos la economía. Pensamos a los precios en el dólar oficial, en el dólar blue, en el dólar solidario, en el contado con liqui. ¿Cómo sabemos si la nafta a 102,30 como está hoy en Córdoba está barata porque la dividimos por el dólar blue o está cara porque la dividimos por el dólar oficial? ¿Cómo pensamos esta multisituación monetaria que tenemos?
Mire, no puede funcionar la economía de ninguna manera si usted no sabe lo que usted gana en dólares. Yo no lo sé. Porque su ingreso... ¿Usted lo no sabe? lo sabe, ni yo tampoco. Yo en mi negocio no sé lo que facturo en dólares. Porque sé la facturación en pesos, pero no sé si dividirlo por 150 o por 90. El PBI argentino lo sabemos en pesos, pero no lo sabemos en dólares. Entonces no hay ni siquiera posibilidad de empezar a pensar un documento. ¿Qué es un documento con el Fondo Monetario? Es un contrato de mutuo, un poco más complejo, bueno, pero es un contrato de mutuo entre un deudor y un acreedor. Ahí tiene que haber unos números básicos, que es ¿cuánto factura? Usted va a tomar una deuda. Bueno, señor, ¿cuánto es su ingreso? Como obviamente debemos en dólares, los números se van a hacer en moneda dura. Entonces, lo mínimo que tenemos que saber es la facturación de la Argentina, que es el PBI, en dólares. Bueno, hoy no lo sabemos, pero tampoco se puede administrar la economía con 5, 6, 7 tipos de cambios. Lo que tiene que hacer Alberto Fernández, en vez de copiar un gobierno fracasado como el de Alfonsín, que él se vanagloria de copiar a Alfonsín y ser discípulo, ¿por qué no copia el gobierno de Kirchner, que fue exitoso? ¿Por qué no copia el gobierno de Duhalde, Kirchner y el primer gobierno de Cristina, que se puso a crecer el país a tasa china? Pero mire, es tan fácil copiar lo que hizo el peronismo en la década ganada, que yo no sé por qué se remite a Alfonsín. Y tanto copia a Alfonsín que termina siendo un acuerdo de carne, ese de precios especiales, que se parecen a los pollos de Mazorín. Carne, si le podemos llamar carne a eso, la verdad que no Moreno. se los entiende. Si le podemos llamar carne a eso. Bueno, por eso, no le podíamos llamar pollo a lo de Mazorín tampoco, por eso te estoy diciendo. Se parece a... Mire, la verdad que lo que está haciendo este gobierno es ir de fracaso en fracaso. Y yo le digo, el gobierno está mal y va mal. Y es obvio que cuando usted me dice si la nafta está cara y está barata, y mire, para el bolsillo de la producción está muy cara y para el bolsillo de la familia también. Usted no puede pagar un litro de nafta a 100 pesos, es imposible. Porque cuando llena un tanque, escúcheme, llenar un tanque son 3 días de trabajo de un trabajador, de un obrero de la construcción. O más. Que con suerte puede ganar 1.500 pesos por día. ¿Sí? Mire, tienen un desorden. No puede ser que un obrero de la construcción, con oficio y demás, trabaje por 2 kilos de asado. Exacto. Mire, no puede ser. No puede ser. Hasta acá, esto está mal y va peor. Hasta acá estamos de acuerdo. Guillermo, tenemos que hacer un pequeño un pequeño corte publicitario. Le pido que se quede con nosotros. Después le voy a preguntar sobre la parte política del gobierno y de también principios y valores, lógicamente. Un gusto. Ya volvemos.